Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas plantas conocidas como violetas africanas. En el tutorial anterior hemos hecho las hojas. El enlace está escrito en la descripción del video y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer la flor y cómo hacer la planta y sujetarla en una maceta. Materiales que necesitamos son hilos del algodón del grosor 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable. Para cada flor necesitamos alrededor de 12 centímetros del alambre. Vamos a hacer 12 flores. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Vamos a hacer las flores. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico y subimos 2 puntos de cadeneta. Ahora hacemos un punto alto dentro del anillo mágico, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y repetimos 2 puntos de cadeneta, un punto alto dentro del anillo mágico y 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Tenemos 2 pétalos, seguimos 2 puntos de cadeneta, un punto alto y 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Repetimos 2 puntos de cadeneta, un punto alto, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Tenemos 4 pétalos, nos queda uno por hacer. 2 puntos de cadeneta, un punto alto, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Cerramos el anillo mágico, pero no lo cerramos del todo. Ahora cortamos el hilo bastante largo, dejamos como 15 o 20 centímetros y cerramos el punto. Ahora vamos a formar el centro. Uno de los extremos del alambre, más o menos 4 centímetros, vamos a tapar con el hilo en color amarillo. Sujetamos el extremo junto con el alambre y ahora enrollamos alrededor de 3 centímetros. Ahora volvemos por el mismo camino. Sujetamos el hilo, doblamos la parte cubierta y ahora doblamos los extremos, juntamos los extremos. Cortamos el extremo y ahora esta parte la vamos a colocar dentro de la flor. Desde el lado revés hacia el lado derecho, la sacamos un poquito y ahora cerramos el anillo mágico. Cerramos el anillo mágico
Colocamos bien el centro, dejamos el extremo junto con el alambre y con el otro hilo, con el otro extremo, tapamos la parte amarilla que sobresalga y bajamos alrededor de 1,5 cm, tapando el alambre. Tenemos una flor hecha, en total tenemos que hacer 12 flores. Y ahora las vamos a unir en grupos de 4 flores. Entonces, tenemos las 4 flores preparadas, ahora las juntamos, todas en la misma altura. Juntamos los alambres. Y ahora el alambre tapamos o con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos hecho las hojas. Ya tenemos las flores preparadas, ahora necesitamos las hojas que hemos hecho en el vídeo anterior. Cómo hacer las hojas podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Y también está escrito en la descripción del vídeo. Aquí ya tengo las hojas del vídeo anterior. Tenemos las flores. Y ahora, para sujetar la planta, vamos a necesitar o una maceta con la base suelta. Toda la información necesaria como hacer las bases o cómo hacer las macetas podéis encontrar en la descripción del vídeo. Entonces, para sujetar la planta de esta manera y poderla llevar a cualquier otra maceta, juntamos todas las hojas. Dejamos las flores en el centro, colocamos bien las hojas para que queden alrededor de las flores. Enrollamos la parte de los tallos con cinta de floristería o con celo y luego la parte de los tallos colocamos dentro de esta base. Y la otra manera es en una maceta que tiene la base incorporada. Cómo hacer estas macetas también podéis encontrar en la descripción del vídeo. La base tiene un taco de poliespan, pero podemos también utilizar el relleno. Y ahora podemos colocar las hojas una por una. Entonces vamos a empezar por las hojas más grandes. Así que las colocamos. Como tenemos 6, pues las colocamos más o menos en las mismas distancias.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.